Bienvenidos a Triple Sentido. Me encanta este podcast. Conocía a un psicoanalista. ¡Triple Sentido! Tiene derecho a estar en la historia. Vemos realmente Triple Sentido. Bienvenidos a Triple Sentido. mis hijos como que tocar algunos temas. Bueno, otra vez, Triple Sentido, el podcast que sí queremos ver, el que sí da gusto ver. ¿Cómo está Fercha? Vamos. Súper bien. Jorge, Bueno, demasiado bien, muy expectante y con ganas siempre de producir. ¿de qué vamos a hablar hoy, George? Hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de motivación y vamos a hablar de prevención. Hoy queremos pues dar la bienvenida, primero que todo como agradecerle, el señor John Fabio Valderrama, historiador, entre muchas otras cosas, pues ya, pues, ¿por qué no se presenta usted más bien, John? Muchas gracias. No, yo más que historiador he sido un lector, no solamente de literatura, de libros, sino un lector de la sociedad, o sea, del entorno, de cómo las comunidades a lo largo de los distintos periodos se van moviendo y van fijando unos paradigmas muy particulares que son los que va definiendo la esencia misma de esa sociedad. Y cómo muchas veces esos mismos paradigmas impiden que una sociedad cambie, que tenga mutaciones. ¿A qué se dedica actualmente? Yo ahorita enseño historia y patrimonio en los colegios de Envigado, coordino un grupo de vigías del patrimonio y estoy iniciando un proceso porque de masificar el tema histórico y patrimonial dentro de unos criterios de valores. Por ejemplo, iniciamos un proceso de hacer unas visitas a la cárcel, la catedral, pero bajo 3 criterios especiales. Uno, que no se debe considerar un centro turístico patrimonial. Okay. El otro, los hechos que sucedieron en ese lugar que hay que desmitificar. Y un elemento fundamental que encuentro en las interpretaciones que por temas de medios de comunicación exaltan y se ven algunos personajes que habitaron ese lugar como líderes, y son líderes, pero no los líderes positivos, sino que son unos líderes para analizar y para determinar cómo hacemos que los niños no los tengan como un modelo de imitación. Eso ya fue hace mucho tiempo y se sigue pues como viendo que la gente... ¿Fercha? Sí, precisamente, don Fabio, hoy queríamos como hablar de eso y usted habla de personajes y queríamos hablar de un personaje que ha sido pues como muy, no quiero decir importante, pero sí que ha marcado la historia de nuestro país. Es un ícono. Es un hito y es el señor Pablo, ¿cierto? Pablo Escobar. Pero hoy más allá de contar quién es él, quién fue él, perdón, queremos es como desglorificar la historia de él y precisamente... ahorita, antes de estar grabando, usted nos hablaba de que hoy en día encuentra en los colegios, en ese ejercicio que usted hace de contar historias, niños que son, usted los nombró o los llamó hinchas de Pablo, ¿cierto? Sí. A mí me causa mucho impacto que hoy en día pase eso. Entonces mi pregunta va más dirigida a qué es lo que pasa hoy todavía como sociedad que nos sigue seduciendo esa historia de Pablo después de tantos años de su muerte. Lo que pasa es que Pablo se volvió un producto bien vendido por algunas casas de producción de cine, de videos, y ellos venden porque venden un producto atractivo, jocoso, agradable, donde la parte inclusive de la muerte misma se asume como un hecho natural y lógico de un proceso económico, y no lo muestran dentro del margen del terror. Ni de la angustia que generó a familias o la misma angustia que su misma familia le correspondió vivir. Muchas veces a esos niños les pongo el ejemplo de qué pasa cuando en su familia hay un adicto a cualquier sustancia, sea alcohol o drogas, cómo esa persona perturba ese entorno. Y les digo, si eso lo magnificamos y lo volvemos en mayor extensión, pues resulta que termina siendo el barrio. Les digo, por ejemplo, imaginen una persona que pone su equipo de sonido a alto volumen y entonces perturba una noche y todo lo que puede hacer, si quema pólvora, si hace infinidad de cosas que molesten la sociedad. Y en algunos casos los niños como que lo asimilan. En otros el impacto en ellos es tan grande que les da mucha dificultad
por ejemplo, desglorificar. Y siempre, por ejemplo, argumentan, es que él le dio casas a mucha gente. Y entonces yo les digo, sí, se hizo un barrio y a mucha gente le ayudó, claro. Pero usted tiene que analizar todo un contexto de dónde venía el dinero, qué pasaba, cuánta gente terminaba siendo víctima de ese proceso. Y le he dicho, no solamente lo analice en ese caso particular, sino, por ejemplo, les he puesto el ejemplo de los edificios que se cayeron en Medellín hace unos años. El Space. Porque unos ingenieros optaron por hacerlo con malos materiales, pues ahorita nos están diciendo lo mismo de Venezuela y también les he puesto ese ejemplo. Entonces, por ganarme yo un dinero, hago malas acciones, malas obras y me llevo una sociedad por delante. Eso es lo que se hace. Pero solamente el dinero es lo que seduce, No. o hay algo más allá de... No, no es solamente el dinero. Es que Pablo Escobar se presenta, no solamente él. O sea, si usted ve las películas, los videos de la mafia siciliana, de la mafia norteamericana en Chicago, usted los ve también y los muestran como unos prototipos a imitar y de alguna manera los ve como unos emprendedores y muy hábiles, muy astutos y con que se empiezan a rodear de la sociedad. Usted ve la historia del Padrino y ve un hombre que termina siendo el gran empresario de la construcción. Y la otra parte quedó borrada. Además, porque hay un juego mental en los guiones que se elaboran y la forma como se presenta la historia. Don Fabio, yo quedo con la sensación de que todo el mundo tiene derecho a estar en la historia, todos. Pero ¿cómo hacemos para ubicar a la gente en el lugar que le pertenece en la historia? Porque hemos visto con las etiquetas que le han puesto a Pablo, cómo quedó en los mismos rankings que cualquier deportista, que cualquier actor, que cualquier persona que puede ser un buen ejemplo. Él es un ejemplo de lo que no se puede hacer, de lo mal hecho. Cómo construir en la formación de los chicos el espacio en el cual la historia premia al que debe premiar, pero también sancione para la eternidad a quien se ha equivocado. Y alguien como Pablo, que nos dejó un legado de dolor, de sufrimiento, de un trastorno cultural en el cual los chicos creen que no importa de dónde venga el recurso, lo importante es tenerlo. De hecho, cambiamos nuestra percepción de lo que es el éxito y creemos que el éxito se refleja o se mide solo con dinero. Pero yo creo que no es solamente Pablo, o sea, no. Pablo encarna una sociedad, una cultura que ha exaltado desde hace muchos años el logro económico. O sea, a lo largo de los últimos 200 años republicanos de Colombia, es que Pablo no ha sido el único traficante en Colombia. Pablo no ha sido el único contrabandista. Lo que pasa es que resultó que se volvió una figura icónica porque un gran vendedor de marketing personal y de marca era Pablo Escobar. O sea, Pablo Escobar supo hacer como, por ejemplo, redactaba sus comunicados que mandaba a la prensa y él los sabía hacer y los vendía de una manera muy particular, donde generaba, no solamente en las bases populares, sino en una élite académica y profesional, como una posibilidad de un hombre que tenía inclusive pensamientos de izquierda. Además que tenía al lado de él un gran político como Santofimio Botero, que era de los mejores oradores del país y le ayudaba mucho. Sí, pero Santofimio termina siendo un instrumento de la inteligencia de Pablo y la deshonestidad en algunos casos de Santofimio. Pero yo alguna vez en los años 80 pensaba que Pablo tenía un equipo interdisciplinario que le ayudaba. Y después me di cuenta que era su capacidad, su análisis, su forma de leer el entorno. Entonces, el entorno colombiano, el entorno antioqueño, era primero un estado muy pequeño, un estado ineficiente, un estado corrupto, un estado adicionalmente con algo muy particular. La cocaína en los años 80 no era un delito. Era prácticamente una contravención. Y la gente sacaba, inclusive me han contado de personas que mandaban cocaína por postal. O sea, un sobrecito, conseguían un cliente en Estados Unidos y lo mandaban en un sobre
una onza, 2 onzas, porque eso en ese momento no era. Y nunca nadie pensó que iba a suceder el fenómeno por unas condiciones que también nosotros no le dedicamos el tiempo de análisis, norteamericanas particularmente. Es que se dio un fenómeno de un boom de consumidores. Y ese boom de consumidores siempre aparece en la dinámica del mercado, apareció quien lo llenara. Entonces, como se diría en el argot antioqueño, se le apareció la Virgen, porque él no estaba pensando en los años 70 en ese negocio, nadie estaba pensando en eso. Simplemente que pasaron fenómenos mundiales como la guerra de Vietnam, antes había pasado la guerra de Corea, toda esa gente llegó a Estados Unidos, hay vestigios y datos de cómo esos soldados consumían, llegan a Estados Unidos y se continúa el consumo. Y aparece una élite profesional en las grandes ciudades norteamericanas que consume cocaína. Y se dio ese fenómeno. Y eso es lo que va a generar toda esa mezcla, que se haga un producto tan particular como es Pablo Escobar. Es que Pablo Escobar no es vigente solamente hoy. O sea, Pablo Escobar en su momento ya tenía hinchas, a pesar de los muertos y de todas las cosas. Nosotros con Fernanda en algún momento hablábamos de Alemania justamente, la prohibición que tuvo como el nazismo. Allá pues prohibieron el nombre, prohibieron algunas señales, prohibieron, pues por llamarlo de alguna forma, como la nazicultura. Sí. ¿Usted cree que de pronto acá en Colombia esa sea una forma para empezar a borrar esos Esa es una acuerdos? forma. Pues obviamente lo digo con el respeto de Sí, todo sí, el no, mundo. no, esa es una forma. Es indiscutible, por ejemplo, que si uno va a la Comuna 13 y ve esa exaltación que existe, yo no sé hoy porque hace 2 años no fui solamente una vez y me encontré que la imagen por todas partes era Pablo Escobar. Y eso puede servir, pero mire que el nazismo, hoy hay neonazis en países donde uno dice, pero ¿cómo esas razas étnicas, pues esos comportamientos de esas sociedades, como pues con todo el respeto de los peruanos, ¿cómo puede resultar un muchacho peruano que diga yo soy pro-nazi? ¿Sí me entiende? Entonces sí, la prohibición sirve. La prohibición sirve, pero sobre todo sirve es que la cultura deje de exaltar solamente el valor económico, qué carro tiene, en qué apartamento vive. Y eso determina, una señora, por ejemplo, en Envigado me dijo hace un tiempo una bella frase. El único que ha servido en mi casa ha sido el hijo mayor, porque a las hijas les dio por estudiar. Entonces ellas hoy son profesoras y trabajan en un banco. En cambio, el hijo mío, que es comerciante, ese muchacho se ha servido para todo. O sea, la educación. Todavía seguimos pensando, igual que en el siglo XVII, cuando se decía, ¿y su muchacho qué está haciendo? Siglo XVII, le dio por irse a Bogotá a estudiar. Y el otro campesino le decía, lo perdió. Como que a estudiar, hombre. Eso es. Entonces nosotros la investigación no la exaltamos, no exaltamos los buenos comportamientos, las buenas maneras, y nos han sucedido unos fenómenos económicos muy particulares en los cuales en los años 70 teníamos una crisis económica a consecuencia de un fenómeno que después se va a cerrar con una apertura económica, que acabaron toda la industria colombiana. Y a Pablo Escobar, por ejemplo, particularmente le corresponde como un momento muy particular. Se puede nutrir porque las fábricas en Antioquia desaparecieron y mucha gente quedó desempleada y mucha gente entró a trabajar con él porque no había nada más que hacer. Están todas Y las muchos condiciones. niños empezaron procesos de hambre en sus casas y él de alguna manera empezó a suplir esos procesos y después se nutrió de eso mismo. O sea, es que son unos círculos viciosos que se dan en la sociedad, porque es una sociedad que no piensa nada a largo plazo. Sino en la inmediatez. Exacto. Que es que realmente nosotros no estamos programados como país para pensar a mayor plazo por la capacidad económica, por el desarrollo social que tenemos, por el cultural. De hecho, ¿qué inversiones hay en el modelo de educación? Aparte de hacer más infraestructuras. El modelo de educación nuestro sigue igual. Unos cajones donde metemos 45 muchachos y les enseñamos de la misma forma, con media hora de descanso. No se piensan modelos alternativos. Por ejemplo, el método Montessori, que es un poco alternativo, no lo usan públicos.
las instituciones públicas, que fue diseñado para eso, ese método no lo apropian y lo toman los colegios privados y lo vuelven una formación de élite. ¿Cómo hacer para que la población que gobierna se enfoque más en pensar lo verdaderamente importante que es la educación y la formación? Un pueblo culto nos puede traer más paz, más tranquilidad, más desarrollo, más bienestar. Y pensar en ello nos ha permitido a nosotros, perdón, no pensar en ello, nos ha permitido a nosotros ser caldo de cultivo en unas ciudades que cada vez ensanchan más sus cinturones de miseria y de malvivencia a salir de una forma no fácil, pero sí rápida en su economía. Lo que pasa es que esta sociedad de hace mucho rato ha olvidado una cosa que no se trabaja, pero de ninguna manera. Son los principios, la ética. De eso no se habla. Y hoy inclusive los periodistas, los políticos, la clase dirigente habla que la ética ya no debe estar de moda. Entonces, unas cosas tan elementales como la construcción, porque no tenemos un proyecto social, no tenemos un proyecto social de largo alcance. Por ejemplo, miren la diferencia tan sustancial. El proyecto político y económico de Envigado con el proyecto político y económico de la nación. O sea, usted ve que en Envigado no hay ninguna cosa que se quede sin terminar, por unos distintos factores. Pero en todas partes usted ve que los proyectos son de mediano alcance, si acaso. O sea, y llega, por ejemplo, un gobernador, inmediatamente desmonta lo que tenía el anterior. Llega un presidente y lo único que está pensando es cómo aborro lo que hizo el anterior. O sea, nosotros no somos capaces de definir que, por ejemplo, el tema económico, que lo estabas diciendo ahorita, tiene que ser... En Colombia no hay, o sea, los últimos proyectos de vivienda en Colombia prácticamente fue el Medellín sin Tugurios y las viviendas que hizo en Envigado Jorge Mesa. Pero usted no ve proyectos de vivienda en ninguna parte. Ni siquiera, por ejemplo, el gobierno que está terminando hizo proyectos de vivienda de interés social. Entonces uno dice, ¿qué hacemos? Entonces, como no giramos alrededor de una propuesta nacional importante, nada, simplemente es la emotividad del momento. Y en ese, precisamente por eso hoy tenemos grupos armados por todas partes, donde queda claro que lo que pasaba con Pablo Escobar era un jueguito de muñequitas con lo que está pasando hoy. O sea, lo que pasa es que los mismos medios de comunicación, por distinta razón, le bajan el voltaje, porque hay intereses muy grandes de negocios de armas, de negocios de drogas. O sea, no es solamente el narcotráfico, hay infinidad de elementos. Uno va a municipios de Colombia donde hay 2.000 carros y hay 20 o 30 bombas de gasolina. ¿Esas bombas de gasolina para qué son? Pues para el proceso de producción de drogas. Y así sigue todo igual. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo era Medellín en la época de los 70? Muy bien. No a comparación de ahora, sino una descripción. Una para descripción. Tantos jóvenes que ahora nos ven que no conocen ese tiempo. Que van a marcar precisamente por qué Envigado es diferente. Resulta que Envigado no tiene una vía nacional que lo atraviese. Abello lo atraviesa una vía nacional y a Itagüí, Caldas, La Estrella les pasa al frente. Nosotros estamos en un rincón del valle. Pues resulta que a nosotros eso nos tocó. Pero en los años 70 sucedió, como siempre había sucedido durante todo el siglo XX, el desplazamiento, porque solamente la violencia de 1948 termina más o menos con 200, 300 mil muertos. Y toda esa gente tuvo que llegar a las grandes ciudades. Y en Bello particularmente y en lo que se llama Comuna Nororiental, que va a ser el elemento que va a nutrir la guerra, pues llegó una población inmensa desplazada de buena parte de la costa colombiana y del norte antioqueño. Y eso es lo que va a generar unos cinturones de miseria que son los que va a nutrir, lo que va a ser el elemento de combustible para un fenómeno armado. Entonces, toda esa violencia, acompañada de elementos de que la industria en el Valle de Aburrá, en ese momento empieza el declive. Toda la industria textilera en Antioquia desaparece en los años 70 y pico, 80. Desaparece Coltejer, desaparece Fabricato, desaparece Tejicóndor, desaparece Telares, y todas eran familias que inicialmente venían nutridas por grupos muy numerosos, 10, 15 y hasta 20 personas. Pues en Envigado hay una familia de una señora que
hace honor a su nombre. Doña Concepción Soto de Uribe tuvo 33 hijos. 33. Y lo normal en una familia antioqueña era eso. En los años 70, pues empiezan las familias de 6, 7 hijos, y a fines de los 80, pues pasamos a 1 o 2. Pero en ese caldo de cultivo que hay, pues hay un fenómeno muy particular. Empiezan los despidos masivos en toda la industria. Quien iba a cumplir 10 años en una empresa no los pasaba. Y todo eso, eso empieza a nutrir todo ese fenómeno. Ese es el ambiente. Y adicionalmente existe un peso en la sociedad antioqueña de un enorme desafío del que estábamos hablando ahora. O sea, usted económicamente, ¿cómo va a salir adelante? En una sociedad que lo que decías ahora, no hay ninguna oportunidad. Una persona en el SENA particularmente no podía estudiar si no tenía un patrocinio. Y es un círculo vicioso, porque ¿quién me va a patrocinar si mi papá ya no está trabajando? Pero en ese tiempo todavía eran ciudades lentas, ¿cierto? Eran las ciudades más pacíficas, más tranquilas, con menos ahogo, no solo en el tema de movilidad, que ahora es insoportable, pero en ese tiempo no teníamos ese Sí. afán de... Además, porque es que pasamos una cosa que por torpeza en el desarrollo no lo saltamos. En Europa, en algunas ciudades resolvieron hace unos 80 años, aquí no pueden vivir más de 1 millón de personas. O sea, el Valle de Aburrá no soporta más de 1.500.000. Y eso está de una manera que precisamente por eso nutre el fenómeno de violencia de cualquier manera. Y adicionalmente, no, es que nosotros no vivimos la violencia solamente, la violencia armada. Nuestro lenguaje es muy violento. El trato con los niños es muy violento y agresivo. El trato con los animales. O sea, nosotros no hacemos una pausa en nuestras relaciones. Por eso, pero eso ha sido progresivo. En ese tiempo éramos todavía muy dóciles porque veníamos producto de las ciudades lentas. La familia en ese tiempo, ¿cómo se constituía? La familia era no lo que tenemos hoy, era una familia conformada por papá y mamá, que no se daba el fenómeno que tenemos hoy, donde es una familia Hasta multiespecie. no, totalmente. O sea, usted en una institución educativa se da cuenta, porque los niños son muy ¿qué? Comunicativos. Muy desprevenidos. Entonces el niño habla de la novia o el novio del papá, de la mamá, que vive, que no vive. Eso no se presentaba en los años 70. Y había una enorme influencia eclesiástica. O sea, la iglesia tenía, pues es tanta la influencia eclesiástica que Envigado, por un sacerdote que tuvo 50 años de párroco, no tuvo nunca, ni ha tenido zona de tolerancia en un lugar particular. Solamente ese hecho. Y eso no se debió a los alcaldes, eso no se debió al narcotráfico, eso se debió a un fenómeno cultural. Uno de los elementos particulares, Envigado no tenía moteles. De hecho, una familia católica no podía tener acceso a un divorcio civil. Okay. En ese tiempo. Es que además había otro peso muy grande. Colombia es de los poquitos países del mundo que tiene un concordato vigente. Y eso genera unos procesos religiosos muy particulares. Lo que pasa es que con la Constitución del 91 se dio una oleada de iglesias cristianas que hacen otro fenómeno diferente. A mí sí hay algo que pues como que me deja en shock todavía, y es, claro, ese boom en ese momento que se dio, como la falta de oportunidades, estaba pues surgiendo todo lo del narcotráfico, quizás lo del consumo de la cocaína, la exportación, todo eso. Yo para eso quiero como invitar a alguien que sé que de pronto nos puede contar desde adentro, porque pues también como para hacer el empalme con lo que usted nos contaba sobre el tipo de familias de ese momento, quiero que pues le demos una bienvenida, que recibamos también, primero que todo, agradecerle infinitamente a doña María Isabel Santos. Doña María Isabel Santos, a mí me gustaría más que se presentara ella misma, Sí. de pronto para no entrar en incomodidades mías, porque puedo cagarla. Sí, yo la cago muy seguido. Gracias, Jorge. Doña María Isabel. Me gusta que me presente. Sí, es que yo no sé mucho de usted, doña María Isabel, lo que sé de pronto, no sé si sea el espacio. Lo que te genere de sensación. Sí. Por lo menos la mujer que viste y lo que te pasó. De pronto para los que no, Legítimo. de pronto para los que no saben, doña María Isabel Santos es la viuda de Pablo Escobar.
Yo personalmente, porque eso es una opinión personal, para mí, doña María Isabel es una persona, pues que no sé cómo llamarla, resiliente de pronto. Doña María Isabel, bienvenida. Muchas gracias, ¿Cómo le va? Michelle. Yo puedo hacer acá un paréntesis. Sí. Yo voy a corregirte un poquito Vale. porque yo no la quisiera presentar como la mujer de Pablo, sino como doña María Isabel, la mujer que es por sí sola. Sí. Entonces yo también puedo interpelar antes Sí, de claro. que doña María Isabel hable. Y Sí. es, en referencia a las familias que existían en los 70 y antes de la Constitución del 91, había no solamente el sometimiento frente al divorcio, sino el sometimiento de las mujeres frente a la figura patriarcal dentro de las viviendas. Yo quiero saludarla a esa mujer que fue sometida en el proceso de vida en un hogar, que inicia una relación a los 13 años y se casa antes de los 15, y desde allí vive con su esposo, lo que hoy en día no sucede fácil. Se separan con mucha tranquilidad, con mucha facilidad. En el tiempo de los 70 y los 80 era más un enlace completo. Yo le quiero dar la bienvenida, la reconozco con base en lo que he leído de ustedes, lo que he escuchado, lo que hemos conversado y lo que la sigo también en Instagram. Siento que la sociedad la ha golpeado demasiado para lo que la historia realmente la puso a vivir a usted. Una mujer que ingresa niña, donde un captor que la tiene y no vive todo el tiempo con ella. Pues, fue una mujer prácticamente abandonada, pero al mismo tiempo sometida al proceso de estar detrás de un hombre que la sigue. La quiero saludar con mucho respeto, señora María Isabel. Bueno, muchas gracias a todos por presentarme. Lo que les quiero contar es como empezar una historia desde el principio. Yo nací en Palmira Valle y a los 2 años me trajeron para el barrio La Paz de Envigado en el año 1962. A los 12 años conocí al que iba a ser el padre de mis hijos, una persona muy nombrada en el mundo, Pablo Escobar. Y a los 33 años quedé viuda en situaciones muy extremas de mucha violencia, como ustedes saben que me ha tocado. Bueno, fui como excluida por el planeta Tierra porque en ese momento en el que Pablo muere, yo no tengo opciones, o sea, no hay país en el mundo para nosotros por tener el apellido de Pablo Escobar. Y entre que en ese primer año de la muerte de Pablo, en el año 93 hasta el año 94, me dediqué esos 360 días a buscar la paz en el país con los carteles de la droga que me lo pide el gobierno colombiano por intermedio del doctor Gustavo de Grave en ese momento. Así que cuando él me pide esa ayuda, yo le digo, pero ¿yo qué paz le voy a hacer si ustedes vienen hace muchos años buscando la paz? Yo no soy estratega, yo simplemente soy una ama de casa. Yo sé cuidar niños y a eso me dedico. Sí, pero usted es la única persona que lo puede hacer en este país. Así que me puse en una tarea que no conocía y que realmente puse mi amor y el amor por mi vida propia, el amor por mis hijos, el amor por una familia que había sufrido inmensurablemente y por todo un país también devastado. Así que ese amor y esa como sensibilidad de mujer fue lo que hizo posible que todos estos señores me escucharan y que pudiéramos terminar en buenos términos después de 360 días de conversaciones. Así que a partir de esos 360 días me pedí una reunión con mi hijo porque siempre me decían que mi hijo estaba muerto,
que cualquier conversación era posible, pero menos la de mi hijo, la vida de mi hijo. Así que pedí que me dieran la oportunidad de que me fuera del país, de educarlo, que yo ponía mi vida por él si Sebastián no cumplía las reglas de buen comportamiento. Así que, gracias a Dios, han pasado 33 años de exilio y honro su vida y su ejemplo porque viene trabajando por el mundo para los jóvenes, para que esta violencia no se repita y esta no es una historia de héroes, sino una historia que le ha hecho mucho daño a una nación y a muchas partes del mundo también. Doña María Isabel, y bueno, de pronto entrando un poquito más en el durante de la historia y no en el antes, usted en varias oportunidades ha podido mencionar y ha podido contar que usted vivió durante muchos años en una jaula de cristal y de hecho ahorita lo acaba de mencionar que usted era una dama de casa, ¿cierto? Se dedicaba a la protección y al cuidado de sus hijos. Yo le quisiera preguntar, hoy usted ve su historia hacia atrás y para usted, ¿qué cree que fue más poderoso, digamos, como para, o más fuerte como para poder sostener y tener, digamos, esa jaula cerrada? ¿El hecho de que su esposo fuera Pablo o el machismo que existía en esa época y que le enseñaron de alguna manera que la mujer ese era el lugar que ocupaba? O sea, como no opino, no digo, no nada. ¿Cuál cree que fue más fuerte para sostener esa jaula? Aunque sé que ambas pues tuvieron que ver, pero hoy usted mirando hacia atrás, ¿cuál cree que fue como más fuerte para tener esa jaula de cristal? Bueno, para serte sincera como mujer, yo nunca vi a Pablo Escobar como un Pablo Escobar. Yo siempre seguí viendo a Pablo como el vecino del barrio, la persona que nos encontramos en mi juventud, en mi niñez, realmente, a los 12 años. Un hombre en el que yo puse como todo mi amor para tener un hogar, tener muchos hijos. Soñábamos con tener 12 hijos. 12. Era el proyecto que teníamos. Y siempre lo vi como desde ese lugar. Yo nunca estaba fuera del lugar como mirando desde ninguna tribuna. O sea, no me di cuenta de toda esa imagen que él fue generando. Yo lo acompañé a Medellín sin tugurios o lo acompañaba a las canchas de fútbol que le daba a todos los lugares más limitados de esta ciudad. Y me entusiasmaba el hecho de que los niños pudieran tener deporte, pero nunca analizaba la historia porque de eso no se hablaba, era como un inconversable, o sea, se hablaba en una época de que Pablo Escobar era un empresario, de que Pablo Escobar era un constructor, y como la sociedad aplaudía eso, pues yo me quedaba en silencio porque el papel mío como mujer en esa época, de los años 70, era el silencio, el no preguntar, el tener hijos. De hecho, yo quedé embarazada 7 veces y tuve 2 hijos vivos. Así que yo cuando le hacía alguna pregunta a Pablo, Pablo me decía, usted no pregunte que usted de eso no entiende nada. Y yo lo único que le podía decir muchas veces es, lo único que yo entiendo es que tengo que vivir debajo de la tierra escondida con mis hijos. Eso lo tengo muy claro. No sé vos qué entendés, pero las mujeres estábamos en un estatus de mucha Sumisión. sumisión, o sea, de no poder preguntar y la vida de Pablo se hizo fuera de mi casa, gracias a Dios. O sea, que en ese orden de ideas podemos decir que fue el machismo de esa época. Absolutamente, absolutamente. Doña María Isabel, yo sí, pues que nosotros como que no queremos realmente seguir, pues sí lo que hacíamos con el doctor John Fabio, no seguir alimentando la imagen de alguien que a mi parecer pues no debería. Hoy queremos enfocarnos
precisamente, y como yo le decía ahora, como en el proceso de resiliencia que también le tocó a usted, no creo que haya sido tan voluntario en un principio, porque pues nadie está como sometido, nadie está queriendo someterse como a todos los cambios que pasan después de todo lo que sucedió. Pero, ¿qué es de la vida o qué pasó con la vida de María Isabel Santos después de la muerte de Pablo? Que pues, supongo que cambió mucho. A ver, yo te diría y le pondría un poquito delante de la muerte de Pablo. Yo, a pesar de que me casé tan joven, siempre seguí estudiando y seguí apostando a la educación. Y después de su muerte, hasta el día de hoy, es parte de mi proceso la educación. Es lo que me ha sostenido, lo que me ha ayudado a mirar, a entender también este fenómeno, esta locura, porque yo también cuando escribí mi libro, después de 25 años de silencio, porque yo no pensaba escribir ningún libro, a mí no me interesaba contar mi historia, ni que el mundo me viera, ni me conociera. Yo quería desaparecerme en las multitudes, tenía mucho miedo, había pagado un precio muy alto por existir y era lo que menos quería. Pero mi hijo Juan Pablo un día me dijo, madre, tú tienes una responsabilidad de escribir tu historia. Y yo le dije, pero yo qué voy a escribir si ya está todo escrito, ya los libros están hechos, ya. Entonces me dijo, no, no los libros de la mujer que estaba al lado de Pablo Escobar. Y tú tienes una responsabilidad con las víctimas de Colombia, una responsabilidad con nosotros como hijos y una responsabilidad con tu nieto, que el día que tú te vayas de este mundo, yo quiero que mi hijo lea tu historia. Entonces, a eso me he comprometido, como si no leemos la historia, estamos condenados a repetirla. Y ese es el compromiso que yo tengo como mujer, como ser humano, de poder estar en las instituciones educativas, poderle hablar a las niñas de 12 años, a esas niñas que fui yo y que no tuve un espacio de comunicación, porque en nuestros hogares tampoco había diálogo, o sea, las cosas sucedían, no teníamos derecho a preguntar por qué sucedían y qué pasaba o qué elegir. De hecho, yo me escapé a los 15 años de mi casa con Pablo porque éramos 8 hermanos y a veces te sentís como que no sos parte de la manada o cada uno tiene su mundo distinto. Entonces fui a buscar amor, alguien que me protegiera y seguramente encontré en Pablo más que una pareja, un padre, seguramente, porque era un hombre que me llevaba 11 años de edad en una época tan joven como la mía. María Isabel, hablando del tema de responsabilidad con las víctimas, a mí me surge como una inquietud y es, respetando a todas las víctimas de esta barbarie que sucedió en medio de la lucha con Pablo Escobar, ¿qué le pasa por el corazón cuando le pide el perdón a tantas personas, sabiendo que usted también fue víctima de esta situación? Es que decir que le lleva 11 años es una cosa, pero calcular que tenías 12 años y el 23 habla de una desproporción abismal del doble de tu edad que puede generar unas condiciones de monopolio superior frente al tema de concepción de hogar. ¿Qué sientes en el momento en el que por tu deber social le pides perdón a toda la sociedad, pero no se ve retribuido de que también te reconozcan como alguien que no fue maquiavélico? Tu único pecado fue amar a un hombre que estaba equivocado. Sí, es un trabajo de todos los días, la verdad, de levantarse cada día y volverse a elegir, mirarse como mujer, como madre y como una persona que puede contribuir en muchos aspectos a la reflexión y a las buenas elecciones para la vida. Ha sido muy difícil el trabajo que hemos hecho con las víctimas, el pedirles perdón, pero ha sido muy sanador para mí.
O sea, por ejemplo, haberme encontrado con Jorge Lara, el hijo del ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Rodrigo Lara, en el documental Pecados de mi padre, fue muy sanador, porque de alguna manera, como Pablo no está vivo, nosotros tenemos una responsabilidad por las víctimas y también por nosotros como seres humanos, porque queremos tener el sentido de la vida para podernos aferrar a ella y no querernos desaparecer. Entonces ese es el trabajo que yo vengo haciendo en el día a día. Y al escribir mi libro, les quiero contar que para mí fue una catarsis impresionante, me costó 2 años. Me lloré 2 ríos La Plata, que es el río más ancho del mundo, y yo ni siquiera entendía a qué hora yo había vivido lo que había vivido y dónde estaba parada. Incluso, por ejemplo, pedí ayuda al Ministerio de Educación para educar a mis hijos en la selva, escondidos, que los profesores nos mandaran las tareas. Y yo escribiendo ese libro, yo decía, pero ¿para qué permiso del Ministerio de Educación si la muerte estaba a la vuelta de la esquina? Nosotros nos allanaban todos los días, nos teníamos que desaparecer de todos los escondites de Pablo, de todas las cosas. No nos podíamos mover también si Pablo no decía dónde movernos y cómo y hacia dónde. Entonces, fue como una locura. O sea, yo a veces en mi falta de conciencia, también eso me ayudó a sobrevivir y a dar pasos que hoy no sé por qué los di. Doña María Isabel, y hay algo que a mí me causa mucha, no sé si decir emoción. Yo soy una fan pues como de la educación, ¿cierto? Y ahorita antes podíamos hablar que, pues usted nos comentaba que desde muy pequeña tenía esa intuición como por la educación. Ahorita don Fabio nos hablaba que digamos una de las falencias ha sido como esa falta de educación. Y usted durante toda esta conversación y en las conversaciones previas que hemos podido tener, siempre menciona la educación como ese, pues de alguna manera como esa, ¿cómo lo puedo decir yo? Como esa, ese alivio que la pudo ayudar como a pasar todo ese proceso. Hoy, ¿cómo cree usted que la educación en nuestra sociedad para estos niños, que precisamente él nos decía que hay hinchas de Pablo, ¿cómo es ese papel o cómo cree usted que es ese papel en la educación en nuestra sociedad para que no se repita esta historia, no solamente de Pablo, sino de las mujeres de este tipo de personas, de este tipo de personajes? El camino es que los seres humanos nos puedan abrir las puertas, porque que yo esté hoy acá sentada son como milagros de Dios, porque las personas no quieren escuchar esta historia, no quieren mirar, no quieren ver. Y si tú no lees la historia y si tú no llamas a la fuente, no puedes lograr cambios, porque la inversión que tú hagas en la educación es el futuro de las comunidades. Y de hecho, yo hoy lo puedo decir, mis hijos se pudieron educar a pesar de la tragedia, logré el objetivo, Dios les dio la oportunidad y me la dio a mí, de que esos esfuerzos se vieran reflejados en el tiempo y pudieran llegar a Argentina y seguir educándose, y nunca hemos parado de educarnos. Entonces es la inversión que las comunidades tienen que hacer para que el futuro sea alentador. Y no se repita precisamente esta historia. Esa historia, exactamente. Yo creo que hay algo muy importante a resaltar en esto que se está hablando. Para mí, fundamentalmente, las mujeres son las que transmiten la cultura. Ahí está. Eso es una responsabilidad muy grande. Esa es. La cultura se transmite precisamente ancestralmente. Hay algo muy elemental. El hombre lo hace de una manera burlesca diciendo las mujeres hablan mucho. Pero es que una mujer ancestralmente se dedicaba a cuidar los hijos y el hombre estaba dedicado a la caza y a la pesca. El hombre en caza y pesca tiene que andar en silencio. La mujer está en la casa con su grupo familiar, tiene que hablar.
¿cierto? Y entonces yo llevo un rato haciéndole seguimiento a lo que dice el hijo de Pablo Escobar, porque en el momento en que muere el papá, pues mucha gente habla en Envigado montones de cosas. Yo decía, pero es que es un muchachito, pues, ¿qué muchachito? Es un niñito. Eh, Además, después en el documental lo veo cuando él les dice a esas víctimas, es que usted no sabe lo que es ser hijo de este señor. Así como siempre, con cualquier papá será lo mismo. O sea, ese es el caso extremo, pero cualquier papá, yo diré, usted no le tocó al papá mío, usted no le tocó a la mamá mía. Uno normalmente quiere que el papá o la mamá sea el del vecino o el del amigo, porque allá la alcahuetean por muchas cosas. Entonces es muy importante resaltar lo que ella ahorita estaba diciendo, porque yo estoy seguro que esos dos elementos de formación, ese papá y ese mamá, un día lo ponen a definir a él qué voy a hacer. Y escogió así, el camino de la izquierda o el camino de la derecha. Y resolvió que esa mamá tenía una incidencia profunda en esa formación. O sea, algo había hecho ella, había dicho, y muchas veces uno escucha en las intervenciones de él que esa capacidad en su momento de decirle a ese papá por parte de los dos, usted está equivocado, es lo que lleva a eso. Porque es muy distinto lo que sucede cuando la mujer, cualesquiera que sea, en cualquier acción de la vida de un hombre, lo alcahuetea. Eso es diferente. Y entonces ahí se ve claramente cómo lo que es ese Juan Pablo, ese Sebastián hoy, es consecuencia de ese proceso de formación familiar, con todo lo que pasó. O sea, y ahí está la muestra clara, qué es lo que tenemos que hacer para que niños, jóvenes y adultos, porque yo encuentro también gente de 50, 60 años que consideran que Pablo es un héroe y que yo me tengo que poner la camisa de Pablo y que muchas cosas, y que el fenómeno no es necesariamente desmitificar a Pablo Escobar, no, es desmitificar la cultura que hay alrededor de ese fenómeno. Eso es. Doña María Isabel, pues creo que también con relación a lo que dice John Fabio, pues creo que a pesar de todo lo que se ha hablado y de todo lo que se ha dicho, series, televisión, todo, como que hay mucha gente que aún no logra comprender o dimensionar lo que fue todo eso desde lo negativo. Como para ir cerrando, ¿usted qué le podría decir a los niños, niñas, adolescentes, adultos, tal, como desde lo que usted vivió y entender que a veces plata no es comodidad ni tranquilidad? ¿Qué podría de pronto transmitirse hacia las nuevas generaciones? Yo los invitaría a que leyeran tanto los libros de Sebastián como mi libro, porque nosotros ahí contamos una historia a corazón abierto, historias medidas minuto a minuto. Y lo digo por mi propia hija, que ella ha sido tan excluida y tan maltratada que a veces le cuesta hasta mirarnos a nosotros mismos. Y mi hijo le dice, Manuela, si tú quieres entender esta historia, siéntate a leer nuestros libros, porque ahí pusimos el alma, un trabajo respetuoso de investigación, de claridad y de respeto por las víctimas y por nosotros mismos como familia. Entonces hay que leerlo y seguir sembrando. A Sebas lo escuchan en muchas partes del mundo. Y llegan familias de otros estados con su hijo, convertido en un Pablo Escobar a los 13 años, a suplicarle a Sebas que converse con ese chico. Y después de la conferencia, Sebastián se sienta 1 hora con el hijo y con sus padres a explicarle qué significa ser parte de esta historia. Y han salido los chicos diciendo, me olvido de ser Pablo Escobar. Entonces nosotros estamos comprometidos con ese mensaje, con ese trabajo que hay que hacer del día a día, un trabajo que a nosotros hoy nos sigue costando emocionalmente, porque no es que nos sentamos a contar la historia y no pasa nada, no, es detrás de una historia de estas hay muchos profesionales detrás sosteniendo una psiquis para no enloquecer. Entonces, o para no meternos en una adicción, o en el trago, o en las drogas, o en muchas cosas más. Entonces, hay un trabajo de mucha responsabilidad
y de mucho compromiso en el cual yo estoy comprometida y por eso estoy acá y voy a trabajar hasta el último día de mi existencia, que aunque sea el 10% de la comunidad en el mundo, que yo logre que me escuchen, con eso me voy tranquila de este mundo. Señora María Isabel, le quisiera pedir que mirara a Fernanda y Me va a hacer llorar. en ella evocara a su María Victoria Henao de 13 años. ¿Qué le diría hoy? Ay, Gracias por lo que le pido perdón porque muchas veces no la pude cuidar, porque no tenía cómo, no sabía cómo, pero sé que sufriste mucho y el silencio fue parte de tu vida. Y perdón porque casi no recuperaste la voz durante 25 años. Pero también te reconozco por esa fuerza y porque pediste hasta el cansancio la no violencia y la paz y la tranquilidad de este país. Y de mis hijos, por supuesto. Así que abrazo a esa niña con mucha pasión y con mucha compasión. No, no se vale hacernos llorar. Doña María Isabel, muchas gracias. Muchas gracias, don John Fabio. Gracias a Jessica Bustos, comunicadora del señor John Fabio, a Felipe García y Ana Saltearriaga, equipo de la señora María Isabel. Muchas gracias a nuestro máster, a René, al rector de la universidad, obviamente, la IU de la Universidad de Envigado, Juan Alejandro. a Rafael Alejandro Betancur y a Juan Diego Pérez, también que ha sido un colaborador inmenso en la elaboración de estos programas. Muchas gracias, María Isabel. No, Yo quisiera decir una cosa final. O sea, a mí me parece supremamente importante que la universidad toque ese tema, porque esta sociedad vive este tema, como muchos otros, y nos seguimos comportando como pasaba en los años 60 y antes 70, donde había una chica en embarazo y decían, no, tiene un tumor. Y entonces esta sociedad tiene infinidad de tumores. Y esos tumores se van gestando y un día aparecen crisis sociales de un tamaño muy descomunal. Y ahorita se hablaba particularmente cómo ese fenómeno de toda esa estructura sociocultural antioqueña, ese machismo, esas situaciones económicas generan de que se dé ese fenómeno. Pero es que antes teníamos un fenómeno que era contrabando y después fue un fenómeno que se llama narcotráfico y ahora tenemos un fenómeno gravísimo en nuestra sociedad que se expresa de la mayor manera, que es corrupción política. Y la indiferencia. O sea, seguimos como premiando, decimos, fulano robó, pero bueno, para eso era ese puesto. No, no es para eso. O acá decimos mucho robó, pero hizo. Robó, pero hizo. Entonces, esas cosas es la que tenemos que llevar a la palestra pública, o sea, hablemos de esto. Ella lo dice al inicio de la conversación, muchas gracias por estar acá, porque es que esta sociedad no quiere revisar su problemática. O sea, seguimos enfrascados como el tapen. Entonces, por eso, agradecer a la universidad porque se haga y porque estos hechos tienen que quedar visibles, sobre todo para tener un día poder definir en sociedad, oiga, ¿cuál es el objetivo grande que esta sociedad tiene que perseguir? Porque Europa ya lo hizo. Buenos países del Asia lo hicieron, o sea, estaban en situaciones mucho más graves que la nuestra y un día resolvieron, no, vamos a transformar la sociedad y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos yo ahí que hacer. quiero destacar la voluntad, la gestión del rector Rafael Alejandro. Con María Isabel más adelante, también invitadísimo, era como un secretico por ahí que había. Vamos a organizar estamos organizando, ya está casi todo listo para una conferencia, una charla aquí en auditorio. Va a haber gente, se va a poder preguntar, bueno, la dinámica se están cuadrando ahí. Más adelante damos fechas. Doña María Isabel se comprometió con nosotros, también el compromiso del rector al abrir estos espacios justamente para buscar ese cambio. Y nada, y les estamos comentando. Bueno, muchas Yo también gracias. quiero agradecerte, Michelle, a ti y a Paulina, porque gracias a ese aire fresco y a esa mirada de ustedes, yo hoy estoy acá. El rector me pudo recibir,
que vine con mucho miedo, con mucha preocupación y a la vez con mucha alegría. O sea, yo sentir que vengo a la Universidad de Envigado, a este lugar que me dio tanta vida, tanto bienestar, que me tiene todavía vecinas de 60 años, que todavía existimos y que nos podemos abrazar, es una bendición de Dios. Así que ustedes dos son la semilla de estos primeros pasos. Muchas gracias. Muchas gracias. María Isabel, aquí así de infidencia, ¿será muy difícil en algún momento que podamos estar acá con su hijo? No, para nada. Siempre queremos realmente que nos escuchen, pero tenemos más puertas cerradas que más puertas abiertas. Así que estamos comprometidos con eso y no nos vamos a ir de este mundo sin que quede alguna huella. Yo sí quiero dar un agradecimiento final en representación como de las mujeres, porque hoy en día estamos viendo unos nuevos movimientos que antes nos quieren quitar el derecho al voto y un montón. Entonces yo sí le agradezco que como mujer que salga a hablar, porque para mí el poder de la palabra es tanto terapéutico para usted como para la sociedad y como mujeres. Porque sé que en esa época, pues a mí no me tocó esa época, claramente crecí como con ciertos ya privilegios de poder votar, de poder hablar, de poder comprar una casa, pero para mí sí es muy importante como mujer que hoy existan estos espacios y que las mujeres podamos tener todavía el poder de la palabra. Entonces, yo sí agradezco eso desde mi papel como mujer. Estoy comprometida con eso, María Fernanda, y te digo que he estado en varias charlas, en varias conferencias, donde hay muchas mujeres que se han parado y se han ido única y exclusivamente porque yo estoy ahí. O sea, es increíble. Y han sido las mujeres mucho más fuertes conmigo que incluso los hombres. Sí, suele pasar. Bueno, Hasta- muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en Triple Sentido, el podcast que sí quieres ver. Gracias por verlo hasta lo último. Nos vemos con la siguiente presentación. Gracias. Gracias.